¿Sabías que una de las festividades más reconocidas en todo el mundo, Halloween, tiene orígenes que se remontan a rituales oscuros de sacrificios humanos? Esta celebración, que hoy en día atrae a millones de niños con su promesa de dulces y disfraces creativos, esconde tras de sí una historia tenebrosa que muchos ignoran. Es crucial entender por qué esta festividad, que a primera vista parece inofensiva, puede resultar más peligrosa de lo que solemos imaginar. Conocer el auténtico origen de Halloween no es simplemente un ejercicio de curiosidad histórica. Es una cuestión de protección espiritual y discernimiento para numerosas familias cristianas. Lo que en sus inicios fue un ritual pagano, ha evolucionado hasta convertirse en una industria que mueve miles de millones, normalizando prácticas ocultistas y ejerciendo una influencia notable en nuestros niños. Las raíces de esta festividad se encuentran en las sombras del pasado, en las antiguas tierras de Europa, donde los vientos helados soplaban entre piedras ancestrales. Aquí nació una tradición que resonaría a través de los siglos. Los celtas, un pueblo guerrero y místico, poseían una visión del tiempo que no se limitaba a las 4 estaciones, sino que lo dividían en 2 grandes períodos, el tiempo de la luz y el tiempo de las tinieblas. En la frontera entre estos 2 mundos, el último día de octubre marcaba la llegada del 1 de noviembre y se celebraba el Samhain, un festival que siglos más tarde se transformaría en lo que hoy conocemos como Halloween. Durante esta época, las cosechas ya habían sido recogidas. Las hojas doradas danzaban en el aire frío del otoño y los días se acortaban cada vez más. Para los celtas, esta no era solo una transición natural, sino un momento místico en el que las barreras entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desvanecían, como la niebla de la mañana. Los druidas, quienes eran los sacerdotes que custodiaban los secretos y tradiciones de la cultura celta, lideraban complejos rituales durante el Samhain. Encendían grandes hogueras en las cimas de las colinas, donde se quemaban huesos de animales sacrificados como parte de rituales de protección. El fuego, lejos de ser una simple fuente de luz en la creciente oscuridad, servía como un faro que guiaba a los espíritus de los antepasados y actuaba como barrera contra entidades malignas que, según sus creencias, merodeaban libremente en esa noche especial. En las aldeas celtas, el Samhain era un período de intensa preparación. Los habitantes apagaban sus hogueras domésticas al atardecer, sumergiendo sus hogares en la más completa oscuridad. Este acto simbólico era una creencia en que el frío y la penumbra hacían sus casas menos atractivas para los espíritus errantes en busca de calor y confort. A medida que la noche avanzaba, los aldeanos se preparaban de maneras que hoy nos parecen familiares, pero a la vez aterradoramente diferentes. Se vestían con pieles de animales y máscaras grotescas, no por diversión, sino para aterrorizar. Creían que al disfrazarse podrían confundir a los espíritus malignos que vagaban por las calles en busca de cuerpos que poseer. Los rituales del Samhain incluían ofrendas que eran dejadas fuera de las casas, aunque no eran los dulces coloridos que conocemos hoy. Se ofrecían alimentos y bebidas, y en los casos más oscuros, hay evidencias que sugieren que hasta sacrificios humanos eran realizados para calmar a las fuerzas sobrenaturales que se creía gobernaban esa noche. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Qué piensas de Halloween? ¿Consideras que esta festividad contradice las enseñanzas bíblicas o crees que es inofensiva, simplemente una celebración más? Regresando al tema principal, cuando los primeros misioneros cristianos arribaron a las tierras celtas, se enfrentaron a un desafío que se replicaría en diversas culturas. ¿Cómo podían atraer a personas con profundas raíces en tradiciones paganas hacia la fe cristiana?
La estrategia adoptada por la Iglesia no fue de confrontación directa, sino de adaptación, una decisión que resonaría a lo largo de los siglos y generaría debates que aún persisten. En el siglo VI, el Papa Bonifacio I estableció el Día de Todos los Santos, inicialmente celebrado en mayo. Posteriormente, en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV trasladó estratégicamente la fecha al 1 de noviembre, coincidiendo con el Samhain. Así, el día anterior, el 31 de octubre, se conoció como All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, que con el tiempo se transformaría en la palabra Halloween. Esta superposición de fechas no fue una mera coincidencia. La Iglesia esperaba que al establecer una celebración cristiana en el mismo periodo que el festival pagano, poco a poco, las antiguas prácticas fuesen desplazadas. Las hogueras rituales de los celtas fueron reinterpretadas como velas en honor a los santos, y las ofrendas a los espíritus se convirtieron en oraciones por los muertos. Este intento de cristianizar prácticas profundamente arraigadas en la cultura local fue un movimiento complejo. Cuando los primeros colonos europeos llegaron a América, traían consigo no solo sus pertenencias materiales, sino también un conjunto completo de tradiciones y creencias. Halloween, ya una amalgama de elementos paganos y cristianos, encontró un nuevo terreno para desarrollarse, especialmente en las colonias protestantes de Nueva Inglaterra. Inicialmente, las comunidades puritanas, rígidas y conservadoras, resistieron firmemente cualquier celebración que recordara al catolicismo o al paganismo. Sin embargo, con la llegada de oleadas de inmigrantes irlandeses, particularmente durante la Gran Hambruna de la década de 1840, las tradiciones de Halloween comenzaron a enraizarse en el territorio estadounidense. En las comunidades rurales, los jóvenes se reunían para contar historias de fantasmas y realizar adivinaciones sobre futuros cónyuges. Estas prácticas, aunque parecían inofensivas diversiones, llevaban consigo ecos de los antiguos rituales celtas. Las calabazas comenzaron a reemplazar los nabos que se utilizaban en Irlanda para hacer linternas, dando origen a la famosa Jack-o'-lantern, cuya historia es en sí misma un relato sombrío de un alma condenada a vagar eternamente entre el cielo y el infierno. El siglo XX fue testigo de una transformación drástica en Halloween. Lo que había comenzado como un festival religioso pagano pasó por un proceso de cristianización forzada y se convirtió en una tradición folclórica antes de ser transformado en una industria multimillonaria. Las empresas de dulces fueron las primeras en darse cuenta del potencial comercial de esta festividad. En la década de 1920 empezaron a producir golosinas específicas para Halloween. El concepto de trick or treat, dulce o truco, que tiene sus raíces en las antiguas prácticas de dejar ofrendas para apaciguar a los espíritus, se convirtió en una actividad comercialmente lucrativa. Hollywood también descubrió el filón de Halloween, transformando elementos del folclore en una industria de terror que genera miles de millones de dólares cada año. Películas, series y juegos exploran los aspectos más oscuros de esta festividad, a menudo glamorizando prácticas que tienen implicaciones más profundas. En medio de esta transformación, los principios bíblicos nos ofrecen un marco claro que nos ayuda a discernir la naturaleza espiritual de Halloween. En Deuteronomio 18, 10-12, el Señor advierte explícitamente que no debe haber en medio de su pueblo quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es una abominación ante Jehová.
Aunque este pasaje no se refiere directamente a Halloween, establece principios fundamentales sobre cómo Dios ve las prácticas que involucran lo sobrenatural fuera de su autoridad. Halloween, en su forma moderna, aunque aparentemente inocente en su versión comercial, sigue cargando símbolos y prácticas que tienen su origen en rituales paganos que la Biblia condena. En 1 Corintios 10, 20, 21, Pablo escribe que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Él nos advierte que no debemos participar con los demonios. No podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Este principio de separación entre prácticas paganas y la verdadera adoración a Dios sigue siendo relevante en nuestros días. La popularización de Halloween ha normalizado símbolos y prácticas que en esencia celebran la muerte, el miedo y el ocultismo. Efesios 5:11 nos instruye: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto no implica que debamos ser hostiles con aquellos que celebran Halloween, sino que necesitamos ejercer un discernimiento espiritual, comprendiendo que no todo lo que es culturalmente aceptado es espiritualmente beneficioso. En 2 Corintios 6, 14 y 17 encontramos otro principio importante: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este pasaje nos llama a hacer elecciones conscientes sobre nuestras asociaciones y prácticas. Aunque algunos argumenten que Halloween es solo una diversión inofensiva, es crucial considerar el principio establecido en 1 Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Nuestra participación en celebraciones con raíces en prácticas ocultistas puede enviar mensajes confusos sobre nuestra fe y comprometer nuestro testimonio cristiano. Como padres cristianos, enfrentamos el desafío de criar a nuestros hijos en el camino que deben seguir, como se menciona en Proverbios 22:6, en un mundo que a menudo celebra prácticas contrarias a los principios bíblicos. Halloween plantea un reto particular, ya que mezcla la diversión infantil con elementos espirituales cuestionables. Deuteronomio 6, 6 a 7 nos proporciona una orientación clara. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Este principio nos llama a una educación espiritual continua y contextualizada, no solo a prohibiciones sin explicación. Al abordar Halloween con nuestros hijos, debemos seguir el ejemplo de Pablo en 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto significa enseñar a nuestros hijos a pensar críticamente sobre las actividades en las que participan, no simplemente a seguir a la multitud. Consideremos cómo Jesús instruyó a sus discípulos en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Debemos enseñar a nuestros hijos a buscar la dirección del Espíritu Santo en sus decisiones, desarrollando su propio discernimiento espiritual. En lugar de simplemente prohibir la participación en Halloween, podemos aprovechar esta oportunidad para enseñar sobre la autoridad de las Escrituras, como se menciona en 2 Timoteo 3:16 a 17, y fomentar el discernimiento espiritual, tal como se señala en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Además, es esencial entender la importancia de ser luz en el mundo, como se indica en Mateo 5:14 a 16. Los padres pueden utilizar Efesios 6:4 como guía.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto implica equilibrar los principios bíblicos con comprensión y gracia, ayudando a nuestros hijos a entender el porqué de nuestras elecciones familiares. En lugar de simplemente rechazar Halloween, podemos crear alternativas significativas que celebren la luz de Cristo. Juan 1:5 nos dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta verdad fundamental puede guiar nuestras celebraciones alternativas. En muchas iglesias y familias cristianas, el 31 de octubre se ha transformado en una fiesta de luz o celebración de la cosecha, basándose en principios bíblicos, como se menciona en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Estas celebraciones pueden incluir festivales de cosecha que honren a Dios, como se señala en Deuteronomio 16:15. 7 días harás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escoja, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos. Estos eventos pueden incluir compartir alimentos, actividades que destaquen la bondad de Dios, juegos y actividades con temas bíblicos, presentaciones sobre héroes de la fe, noches de testimonio y adoración fundamentadas en Salmos 96:3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Además, podemos incluir momentos de alabanza en familia, compartir historias de transformación y oraciones de gratitud, así como actividades que celebren la vida. La base bíblica para estas alternativas proviene de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En una sociedad donde lo sobrenatural a menudo es glamorizado, debemos ayudar a nuestros niños a distinguir entre la verdadera espiritualidad y sus imitaciones. Cuando una serie de televisión presenta la magia como algo divertido e inofensivo, podemos usar esa oportunidad para explorar lo que la Biblia dice acerca de buscar poder fuera de Dios. Recordemos la historia del rey Saúl, quien consultó a la médium de Endor, y cómo esto marcó su completa separación de Dios. El discernimiento espiritual también implica enseñar a nuestros hijos a reconocer las sutilezas del engaño. Pablo advirtió que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Un disfraz que parece inocente o una tradición cultural que parece divertida puede llevar consigo significados espirituales más profundos. Debemos enseñar a nuestros hijos a hacerse preguntas importantes. ¿Esta actividad glorifica a Dios? ¿Celebra la vida o la muerte? ¿Me acerca o me aleja del Señor? En nuestras conversaciones sobre Halloween podemos explicar cómo antiguas prácticas paganas fueron gradualmente normalizadas y comercializadas. Podemos compararlo con la historia del becerro de oro, cuando el pueblo de Israel transformó prácticas paganas en una festividad para Jehová. Éxodo 32:5. Mostremos que no todo lo que parece inofensivo realmente lo es. Al mismo tiempo, es vital enseñar compasión y respeto hacia aquellos que piensan diferente. Mientras los fuegos artificiales estallan y los niños disfrazados recorren las calles, una familia cristiana se reúne en su hogar iluminado. El contraste no podría ser más significativo. Mientras el mundo exterior celebra las tinieblas, dentro de ese hogar, la luz de Cristo resplandece a través de elecciones conscientes y tradiciones significativas. Como dijo el profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2.
Este pasaje nos recuerda nuestra responsabilidad como portadores de la luz de Cristo en un mundo que a menudo abraza la oscuridad. A medida que el mundo continúa con su celebración anual de Halloween, que podamos ser como aquella ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder, Mateo 5:14, que nuestras vidas y elecciones apunten a Cristo, la verdadera luz que ilumina a todo hombre, Juan 1:9, y que a través de nuestro testimonio, otros puedan ser atraídos desde las sombras del ocultismo hacia la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Que cada familia cristiana encuentre su propia forma única de ser luz durante este periodo, recordando siempre que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4.